Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mis queridos hermanos. Compartimos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios amado, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, invocamos la presencia poderosa del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestros corazones. Que hoy, Señor, se extienda la mano de tu amado Hijo Jesucristo sobre nuestra vida y nos levante de nuestra miseria, de nuestra caída, de nuestro dolor, de nuestra enfermedad. Que el poder de Jesucristo y su palabra en este día pueda levantar a tantas personas tumbadas por el pecado, persona dominada por los vicios, por las ataduras, por enfermedades. Que en el nombre de Cristo Jesús hoy se ha levantado, se ha rotas cadenas, se ha expulsadas fiebres, pecados, enfermedades, espíritus malignos en el nombre poderoso de Cristo Jesús el Señor. Y compartimos la poderosa palabra en San Marcos, en su capítulo 1, versículo 29 al 39, para la mayor gloria y honra de Dios. Al salir de la sinagoga, Jesús fue a la casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, por lo que enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano la levantó, se le quitó la fiebre y se puso a atenderlos. Antes del atardecer, cuando se ponía el sol, empezaron a traer a Jesús todos los enfermos y personas poseídas por espíritus malos. El pueblo entero estaba reunido ante la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos con dolencias de toda clase y expulsó muchos demonios, pero no los dejaba hablar, pues sabían quién era. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y salió, se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo, y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te están buscando». Él le contestó: «Vámonos a otros pueblecitos vecinos para predicar también allí, pues para esto he salido». Y Jesús empezó a visitar las sinagogas de aquella gente. Recorriendo toda Galilea, predicaba y expulsaba a los demonios. Bendito sea el santo nombre de Dios. El Señor añada tremenda y poderosa bendición a su palabra que la compartimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, mis queridos hermanos. Jesucristo saliendo de una sinagoga para entrar en la casa de Simón Pedro, donde el Señor iba a trabajar muchos para sanar a tantas personas endemoniadas, personas enfermas, lunáticos, personas que sufrían la depresión, la tristeza, cuantas enfermedades espirituales, corporales que había en ese lugar. Jesús lo iba a sanar todo en la casa de Pedro, pero había una dificultad. En la casa de Pedro había una mujer enferma de fiebre, que la palabra dice estaba tumbada en cama, postrada sin poder levantarse para servir. Entonces fueron junto a Jesucristo para rogarle, diciéndole: la suegra de Pedro está enferma. Señor, antes de sanar a la multitud que está viniendo, aquí en casa hay una persona enferma. Aquí en la iglesia, hay en la casa de Pedro, Señor, hay una persona que está siendo tumbada por la fiebre. Sánalo primero a los que están adentro, Señor. Y Jesús dice la palabra que se acercó gracias a la intercesión, a la oración de aquella persona que mora en la casa de Pedro. La tomó de la mano, la levantó. Bendito sea el santo nombre de Dios. Esta mujer capaz representa a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, que está siendo tumbada por la fiebre del pecado. Le está tumbando el vicio, le está dominando el alcohol, el tabaco, la droga.
Yo no sé qué está dominando a esa persona que lo está tumbando, lo mantiene postrado. Bendito sea el Dios de la gloria. Siga orando, siga de rodillas, siga clamando como estas personas que se acercaron junto a Jesucristo. Le rogaron diciendo: Señor, sánala por favor, levántala a esta mujer. Jesús se acercó para tomarla de la mano, la levantó. Aquella que antes vivía postrada en cama, ahora hoy está de pie. Antes estaba tumbada por el pecado, está de pie. Jesús la levantó. ¿Cuánta persona necesita ser levantada por el Señor Jesucristo? Persona que está caída en el pecado necesita esa mano poderosa, la mano de Jesucristo que levanta. No importa dónde te encuentras, no importa en qué cama te encuentras, no importa la enfermedad, el pecado. Si hay personas quien ora, que clama, que reclama, que sigue insistiendo. Así como Jesús había enseñado en Lucas 18 de qué manera hay que orar. Comparando a aquella viuda que tocaba la puerta del juez. Grande la diferencia. Aquella viuda indefensa le pudo abrir la puerta al juez soberbio, orgulloso, porque insistió, reclamó, nunca abandonó la puerta, seguía tocando hasta que se les abriera, como dice Mateo 7:7. Llamen a la puerta y se les abrirá, busquen y encontrarán. Buscaron a Jesucristo, clamaron a Jesucristo, oraron, pidieron. Jesús la tomó de la mano, la levanta. La que antes era borracho, la que antes era pecador empedernido, ahora está de pie, está levantado. Bendito sea el Dios de la gloria. A cuánta persona el Señor ya está levantando del alcohol, de la perdición. El Señor lo pone de pie y dice la palabra: se le quitó la fiebre y se puso a atenderlos. Aquella que antes estaba postrada, que vivía tumbada, está levantada, está sirviendo, se convirtió en un tremendo servidor. Bendito sea el Dios de la gloria. Lo que hoy es alcohólico, lo que hoy es drogadito, mañana capaz será un gran predicador, será un gran catequista. Cuando el Señor lo levante, cuando el Señor lo tome de la mano, cuando le transforme su vida, cuando expulse la fiebre del pecado, esa persona se levantará, porque hay algo que lo está tumbando en ese pecado. Es capaz su debilidad, es capaz su vicio, su enfermedad. Siga orando, reclamando que el Señor lo levante. Bendito sea Dios. Y ahora se convierte una servidora más en la casa de Pedro. Esta casa de Pedro es la iglesia. ¿Cuántas personas tú capaz que está escuchando esta predicación? Antes tú capaz eras personas que vivían en el pecado, que tenías cáncer, que tenías leucemia, sida, yo no sé qué enfermedad. El Señor te ha sanado. Hoy por eso eres un catequista, un predicador. Yo no sé de dónde el Señor te ha rescatado. A esta mujer lo rescató bajo el agarre de la fiebre y se puso a atender a Jesucristo y a los demás hermanos. Y ahora dice la palabra que antes del atardecer, cuando se ponía el sol, empezaron a traer a Jesús todos los enfermos, personas poseídas por espíritus malos. El pueblo entero se reúne a la puerta de esta mujer, a la puerta de Pedro. Y Jesús sanó a muchos enfermos con dolencia de toda clase. Expulsó a muchos demonios. Qué tremendo, bendito sea el Dios de la gloria. Dice la palabra que sanó a muchos, no lo dice a todos. Expulsó muchos demonios, no lo dice todos los demonios. Los que vienen con fe a la casa de Pedro, los que vienen con fe a la iglesia, los que vienen con fe a la presencia de Jesucristo, a la adoración eucarística, muchos se sanan, muchos se liberan. Pero personas que no vienen con fe, que vienen solamente para mirar, para curiosear, que vienen solamente por pasatiempo, bendito Dios, capaz volverá a su casa enfermo, capaz volverá a su casa atormentado por el demonio, por macumba, por hechizo. Pero la persona que viene buscando sanidad, creyendo en el poder de Jesucristo que hay en el Santísimo, que hay en la oración, en los círculos, en los retiros, se volverá a su casa libre de cadena, libre de atadura, pues Jesús sana enfermedad, Jesús rompe cadenas del diablo, Jesús expulsa a los demonios. Bendito sea el santo nombre de Dios. Tremenda la presencia de Jesucristo en la casa de Pedro. Hasta el día de hoy la casa de Pedro es la iglesia católica.
La casa del Papa que está encabezando. ¿Cuántas personas todavía, bendito sea Dios, postrada en cama, postrada dentro de la iglesia en el pecado? ¿Cuántas personas que ya están en la casa de Pedro, bendito sea Dios, son cristianos católicos pero tumbados por el pecado, tumbados por la enfermedad? Vete como esta multitud de personas que se fueron, acudieron a Jesucristo, se rompieron cadenas, se escuchaba cómo los demonios gritaban, aullaban, se arrepentían las personas, cambiaban su vida, los enfermos se sanaban, los enfermos se libertaban. En la casa de Pedro sigue siendo ese poder, porque Jesucristo es ayer, hoy y siempre, dice la palabra. Pero hay que buscarlo con fe. Hay que insistirlo, hay que confiarlo en el poder de Dios. Confiar en la oración. Como el mismo Señor enseña en San Marcos 11:24. Cuando oren, crean que ya lo han conseguido y así sucederá. Cuando comience tu oración por tu hijo, crea que ya tu hijo ya está sano, que ya está cambiado, que ya está libre. Cuando comience a orar por tu familia, crea que ya ha libertado el Señor, aunque todavía tú lo estás viendo, aunque el diablo te está mostrando todavía en su vicio, el diablo te está mostrando todavía en ese pecado. Crea que Jesús ya lo ha libertado, que Cristo ha roto su cadena, que esa persona será levantada por la mano poderosa del Maestro Divino Jesucristo. Y el Señor nos enseña con su vida a los que oramos por los enfermos, por los poseídos, a los que predican, a los que trabajan en la viña del Señor. Después de que Jesús haya impulsado a los demonios, después de que Jesús haya hecho tantas sanaciones, liberaciones, dice la palabra que de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió a un lugar solitario y allí se puso a orar. Bendito sea el Dios de la gloria. Lo que deben hacer los retiristas, después del retiro, tienen que buscar un lugar solitario, un lugar de oración, un lugar de recobrar fuerza. Lo que tienen que hacer los predicadores, los sacerdotes, las personas orantes, las personas que trabajan por los posesos, las personas que trabajan por los enfermos. Bendito sea Dios. Después de los trabajos siempre se busca la presencia de Dios. Después de los trabajos siempre se busca el lugar solitario, de volver a recibir esa presencia, esa unción, ese fuego del Espíritu Santo. Jesucristo nos muestra con su vida que Él también va a orar en lugares solitarios. Se aparta de su tecnología, se aparta de su comodismo, se aparta de su cama, se aparta de su comida, se aparta de todo, bendito sea Dios, para estar solamente en la presencia de su Padre. Porque el trabajo continúa. ¿Qué pasaría con la persona que ora, que predica, que sana, que libera a las personas, las demás, pero él no ora, él no busca la presencia de Dios? Te quedará vacío, te quedarás sin arma. Necesitas recargarte cada vez. Jesucristo ahora está lleno de la presencia porque pasó una noche de vigilia, una noche en la presencia del Padre. Bendito sea Dios de la gloria. No todo el tiempo es sanación, no todo el tiempo es liberación, no todo el tiempo es predicación. También hay que haber tiempo para la vida de oración. Hay que haber tiempo para estar en la presencia de Dios a sola, apartado de la sociedad, apartado de tus problemas, apartado de tus dificultades. Aparta tu mente de todos los problemas que tienes. Aparta tu corazón de todas las dificultades de tu casa y vete a entrar en la presencia a solas con Dios. Solamente la presencia de tu Padre volverá de ese lugar tremendamente lleno de la presencia, como Cristo que estaba volviendo. Dice que Simón y su compañero fueron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijo Simón: todos te están buscando. Pedro le está diciendo a Jesús: Señor, allá hay muchos paralíticos, vámonos. Allá hay tantos posesos, allá hay tantas personas que te están buscando, vamos allá. Pedro estaba hablando según la carne.
No tenía discernimiento, no tenía inspiración del Espíritu Santo. Solamente Pedro quería ir donde hay muchos endemoniados. Solamente Pedro quería ir donde hay muchos enfermos. Pero el Señor Jesús le responde. Jesús que tiene la presencia, Jesús que tiene revelación en la presencia de su Padre. En esa noche de vigilia el Padre le ha revelado que no es ese lugar de predicación, que no es en esa casa lo que debe ir, sino que Jesús le responde: vámonos a los otros pueblos vecinos para predicar también allí, pues para esto he salido. Pedro le quería llevar a su casa nuevamente. Pedro le quería llevar solamente en ese lugar único. Pero el Señor, que tiene revelaciones gracias a la oración en la presencia de su Padre, inspirado, dice: no, ahora vamos a pasar a otro lugar. Ahora vamos a pasar a otra casa, a otra familia, a otra persona. Bendito sea el santo nombre de Dios. Así también cuando el Señor nos inspira en la oración, el Señor nos instruye dónde tenemos que ir a predicar, por quién tenemos que ir a orar, guiado por el Espíritu Santo. Y Jesús comenzó a visitar a la sinagoga de aquella gente. Recorriendo toda Galilea, predicaba y expulsaba a los demonios. Qué tremendo lo que hacía el Señor. Por donde Jesús pisaba, los demonios se manifestaban. En la capilla, en la sinagoga donde Jesús pisa, había demonios, Jesús lo expulsaba. Pasaba de esa capilla a otra, y así el Señor iba sanando de capilla en capilla, de sinagoga en sinagoga, de templo en templo. Qué tremendo la presencia de Jesucristo. Los siervos de hoy tienen que ser de igual manera, pasando de esta capilla, sanando, expulsando al demonio de Lucifer, viéndote a otra capilla, expulsando al demonio de Asmodeo, y así expulsando demonios, sanando enfermos por el poder de la palabra, porque la palabra tiene que estar acompañado de prodigios y milagros. Ya lo decía en San Marcos en su capítulo 16, versículo 20. Ellos por su parte salieron a predicar en todos los lugares. El Señor actuaba con ellos, confirmaba el mensaje con los milagros que lo acompañaban. Bendito sea Dios. La predicación es acompañada siempre con milagro. No solamente es quedarse con la palabra, sino también esto tiene que ser respaldado por lo que tú estás diciendo. Si predica por un Cristo que sana cáncer, los cancerosos se tienen que sanar. Si predica por un Cristo que resucita a los muertos espirituales tienen que resucitar. Si predica por un Cristo que expulsa a los demonios, los endemoniados se tienen que libertar. Bendito sea el santo nombre de Dios, porque la palabra siempre está respaldada por prodigios y milagros. Aleluya. Que hoy esta palabra que tú estás escuchando sea respaldado por prodigios y milagros para tu vida, para que tu corazón se sane, para que tus enfermedades se rompan, para que los demonios huyan de tu presencia y quedarte libre para la gloria y la honra del Todopoderoso, el que vive por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor, mis queridos hermanos, te bendiga, te guarde, te acompañe siempre y comparte este audio. Bendiciones.